desde los 4 puntos cardinales, trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries presenta esta es Primicias Ministries con la pastora Selmalí Descartes. ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá, desde Primicias Ministry. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. A continuación. Y quiero tocar un punto, o queremos tocar un punto importantísimo, que se trata de el Shabbat. Y va a estar vinculado a lo que estoy enseñando con esta predicación del sábado pasado, donde ministré raíces hebreas en la muerte del madero. Creo que así se tituló. ¿Ok? Y aprendimos varias cosas. Que más adelante voy a mencionar. Pero me gustaría informar, o nos gustaría informar a todos los que nos están viendo por las redes sociales, que Shabbat, que es el día que nosotros consideramos sábado, ¿verdad? El día que nos reunimos para hacer el cierre del sábado. Shabbat realmente no quiere decir sábado. Shabbat quiere decir reposo, quiere decir pararte, quiere decir dejar de trabajar, dejar de negociar, dejar de hacer cosas que son las que nos interesan a nosotros, hacer un pare y conectarnos con Él. No tiene realmente nada que ver con el sábado. Nosotros lo vinculamos con el sábado, pero realmente el día que Elohim escogió no es sábado, sino Shabbat, que cae sábado. Así que el día de reposo que Elohim escogió fue el séptimo día, porque el número 7 es el número perfecto, es el número del eterno. Cuando vamos a las raíces hebreas, aprendemos que este número, ¿verdad?, está vinculado, estrechamente vinculado con Yahweh. Entonces, quedamos claros en nuestra mente que el séptimo día no tiene realmente nada que ver con el sábado, pero da la casualidad que el séptimo día en nuestro calendario greco-romano cayó sábado. De esa casualidad. En otras palabras, Elohim, que quiere decir Dios, Yahweh, ¿okay? Yuhei Bahei, escogió el número 7 y lo separó para que se lo dedicáramos a Él. ¿Okay? El número 7 es el número último de cada semana. Si usted mira su calendario, empieza domingo y cuando termina la semana, termina el día 7, el séptimo, ¿ok? En otras palabras, Elohim escogió el séptimo día y lo separó para que se lo dedicáramos a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No es así, los judíos se juntan y celebran el sábado, raíces hebreas, se hacen los cultos el sábado, los mesiánicos hacen el culto el sábado. No tiene que ver con eso, hermano.
No tiene que ver con el sábado realmente, tiene que ver con el día de descanso que da la casualidad que cae sábado. ¿Están entendiendo? Espero que me estén entendiendo o me estén dando... Gloria a Dios. Ay, aleluya. Vamos a dar un aplauso al Eterno. Muy duro, dicen por ahí. Pues si me pueden bajar un poquito, me bajan, porque ustedes saben que yo tengo una voz potente. Se me separó para predicar el evangelio, entonces se me dio esta trompeta que tengo aquí, terrible. Entonces, amado, no sé dónde me quedé porque quiero que los que estaban viéndonos por la internet y nos están viendo por la internet puedan seguir esta secuencia de lo que estoy enseñando. Perfecto, el secreto, el secreto. Bien, les quiero avisar, decir un secreto oculto por el reino de las tinieblas. Un secreto que el maligno ha querido ocultar, pero que el Eterno lo ha sacado a flote. Mire, cuando usted le dedica, y présteme atención, cuando usted le dedica al Eterno, a Yahweh, el día séptimo o el séptimo día, que es el día de reposo, cuando usted decide eso, comienzan a ocurrir milagros, comienzan a ocurrir sanidades y se desata una bendición donde todo lo que hacemos en nuestra vida tiene éxito y prosperamos. Si vamos a Isaías, présteme atención porque esto es importante, aquellos que me están oyendo. ¿Por qué es que nos reunimos realmente en Shabbat? Mira lo que dice Isaías 58, del 13 al 14. Si por causa del día de reposo, note que no dice sábado, si por causa del día de reposo, dice, ay Dios mío, si no día de reposo, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y lo llamas mi delicia, el día del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios negocios, entonces, preste atención a esa palabra, entonces, ¿cómo dice? Entonces,
podrás buscar el favor, la gracia de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar la herencia de tu padre. ¿Quién? Jacob, o sea, Israel. Porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Ahora, ¿qué quiere decir? Te haré subir. Quiere decir, te haré prosperar, te haré tener éxito por encima de tus compañeros. Entonces, nos enteramos que la prosperidad, la salud, el bienestar y un futuro con la bendición de la herencia del pueblo de Israel, que eso quiere decir, ¿verdad? Jacob, no es por diezmar. No es por diezmar, y esto es importante, sino que viene por cumplir con el día separado de Yahweh. ¿Ok? El día de descanso, el día séptimo, o sea, con guardar Shabbat. ¿Qué es lo que sucede? Que el reino de las tinieblas ha ocultado esta verdad. Y nosotros, como el Señor nos ha traído a las raíces hebreas, a estudiar la palabra del Señor desde el hebreo, nos enteramos que no es dinero con lo que se prospera, ni se busca la gracia, ni el favor de Dios, ni la sanidad, sino con obedecer el día que Él nos dio a nosotros para descansar. Yo me imagino que usted entendió algo. La prosperidad no es un asunto de darle dinero a Elohim, ni de sobornar a Elohim, amados. Porque hay hermanos creyentes que dicen, yo he diezmado toda la vida y nunca vi la prosperidad del Eterno. No, es que no la vas a ver si no guardas Shabbat. Tú guardas Shabbat, Dios te prospera en tu negocio. Y eso es algo que nosotros tenemos que arreglar. Eso se llama hacer tikkun, corrección de lo que hemos aprendido mal y de lo que yo enseñé mal, porque yo también lo enseñé mal. No me voy a parar aquí a decir que yo era la mejor pastora del mundo y que yo siempre predicaba la verdad, porque yo también estoy aprendiendo. Y a veces los pastores pues se sienten o se les hace difícil decir que estuvieron dando vuelta en el desierto comiendo una ensalada que se llama prosperidad, gracia. Así es esa ensalada. Prosperidad, gracia. Y la prosperidad y la gracia se encuentran en guardar Shabbat, en obedecer al Eterno. Entonces usted dice, ¿qué pasa que no prospero? No vas a prosperar, porque escrito está que entonces y diezma. ¿Ok? Así que el bienestar, la felicidad, el gozo, viene por causa de obediencia. Obediencia, emuná. Por eso tenemos que hacer, como yo dije hace un rato, correcciones. Y es por eso que es necesario entrar a raíces hebreas, porque necesitamos conocer la verdad completa. Porque estuvimos enseñando una verdad a medias y el pueblo conoció una verdad a medias. Y para colmo, el pueblo endureció tanto sus oídos que difícilmente ahora puede oír. Oye pesadamente y no puede entender. A Yeshua le pasaba. Cuando lo escuchaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los judíos, no podían entenderlo porque habían endurecido su corazón y sus oídos y no podían entender. Entonces, tenemos que estar abiertos a hacer tikkun, correcciones. Ahora bien,
¿Diezmar es correcto? Claro que sí. Una cosa no quita la otra. Pero es más importante la obediencia que diezmar. ¿Okay? Entonces, obedecer al Eterno en la separación del séptimo día es más importante que el diezmo. Porque nuestro diezmo y ofrenda no lleva intenciones de trueques o de sobornos al Eterno, sino muestras de humillación, obediencia y agradecimiento. ¿Okay? Por eso es que Yeshua decía y enseñó, si estando en el altar tú traes tu ofrenda al altar, ve, reconcíliate y entonces trae tu diezmo, tu ofrenda. Nosotros tenemos que reconciliarnos con el Señor. Con ese es el que tenemos que reconciliarnos para nosotros poder tener la bendición de que Dios entonces recibe nuestro diezmo y recibe nuestra ofrenda. De lo contrario, la cosa está incompleta. ¿Comprendieron eso? Hoy estamos en la parte 2 de Raíces Hebreas, en la muerte del madero, donde tocamos el tema de la causa y la razón por la que Yeshua murió en el madero. Y dijimos y enseñamos que no murió por el pecado, ni para salvar a los pecadores del mundo, sino que Él vino por las ovejas extraviadas de la casa de Israel. Y fíjense que estoy diciendo de la casa de Israel. No estoy diciendo de la casa de Judá. Estoy diciendo de la casa de Israel. Aunque también murió por los pecados, claro que sí. Pero expliqué que no era, lo primordial no era eso. Lo primordial era lograr rescatar, traer a las ovejas perdidas de Israel, perdonarlas, claro está, pagar el precio de ese perdón por medio de la muerte de él en el madero, claro que sí, pero era por la casa de Israel, no era por las otras naciones. Y eso lo aprendimos en esa predicación, en esa enseñanza del sábado pasado. Vamos para Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 y presten atención ahora porque voy a ir dando unos pasos que parece que son fáciles, pero no son fáciles. A mí se me hace difícil explicar esto, no se crea, porque tengo que llevarlo a un vocabulario bien sencillo para que los que nos están viendo por internet puedan recibir el mensaje. Fíjense lo que viene y dice Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Besorá, cuando usted lo busca en el idioma hebreo. No me avergüenzo de Besorá, o sea, no me avergüenzo del evangelio. O sea, no me avergüenzo de las noticias de Mashiach, porque es el milagroso poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree. Fíjense que no dice para todo aquel que crea. Dice para todo aquel que cree. Es una acción continua de obediencia al Señor, a la palabra, creyendo en esa palabra. Y nosotros muchas veces decimos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. No dice eso la Escritura. Dice para que todo aquel que en Él cree. Ahora quiero que abra sus ojos espirituales y preste atención.
dice en la Torah, en la Escritura, en el Brit Hadashah, dice primero para el Yahudí y también para el Yavaní. Y menciona esas dos palabras, que quieren decir para él, primeramente, el Señor vino primeramente para, y después vino para el griego. Pero las palabras que se usan cuando usted va a la Strong, al diccionario Strong, la palabra griego aparece traducida como Yavaní, el numerito 1672. Y fíjense qué raro, dice ansioso, fatigado, afligido, temeroso, asustado, insatisfecho. ¿Cuántas veces el Señor dijo, venid a mí si estás cargado y trabajado, porque yo te haré descansar? Y Él estaba hablándole a las ovejas perdidas de Israel, a las ovejas extraviadas de Israel. Y había muchas ovejas de Israel en diferentes países, entre los griegos, entre los romanos. Entonces el Señor estaba diciendo, bueno, ya yo cumplí al judío primeramente y ahora se les entregó la Torá, están viviendo de acuerdo a la Torá y ahora yo vengo a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y eso nosotros lo leíamos y no lo veíamos. Y no lo veíamos porque no había llegado el tiempo para nuestra revelación de esta verdad. Y bastante que peleamos. Porque aunque sabíamos que Yeshua HaMashiach había venido a buscarnos a nosotros y al pueblo de Israel, que somos nosotros, aunque lo sabíamos, nosotros no queríamos cumplir con Shabbat. Y Shabbat es importantísimo, porque para colmo dice la Escritura que Shabbat es la señal que Dios puso entre su pueblo y Él. Quiere decir que una persona que no celebra Shabbat no tiene señal de que pertenece al Eterno. Y eso está fuerte, predicarlo. Porque después vienen los comentarios que son fuertes. Pero nosotros tenemos que hablar la verdad. No la podemos ocultar. Ese tiempo de ocultarle al pueblo la verdad, el eterno Adonai dijo, se acabó ese tiempo. Ese tiempo de estar congraciándose con las ovejas, se acabó ese tiempo. Ahora es tiempo de predicar mi palabra como es. Y créame que yo he sufrido y el pastor Miguel y la pastora Elena hemos sufrido corrección de parte de Dios por desobedecer muchas veces. Aún aquí en la Quejilá, cuando estábamos empezando bien al principio, ¿cierto? Y nosotros nos reuníamos y hicimos esto mal, hicimos esto otro. Y wow, qué paciencia ha tenido el Señor con nosotros. El versículo 17 en los originales dice, porque en las buenas noticias del Mesías Yeshua, entonces dice, en los originales dice, la Masoret, o sea, lo prometido, Masoret es lo prometido por los profetas de generación en generación en relación a la redención de Israel y del mundo. Qué tremendo. Ahora entramos nosotros. Si ustedes se estaban preguntando, si todo es Israel, ¿dónde estamos nosotros? Si todo es Israel, ¿en dónde estamos nosotros? Entonces, ahí, en Masoret, entra la buena noticia. ¿Ok? Y luego sigue diciendo, dice, prometida por los profetas de generación en generación en relación a la redención de Israel y el mundo. La Torá se revela por emuná, dice los originales. La Torá se revela por fe.
emuná. Y para emuná, como está escrito, el justo por la obediencia a la Torá vivirá. Eso es lo que quiere decir ahí. Vamos para Marcos. Preste atención ahora, porque cuando se está curioseando en raíces hebreas, como ocurre, raíces hebreas se está poniendo un poco famoso. Los pastores allá afuera están nerviosos. Yo también lo estaba. Están nerviosos y se ponen a curiosear y empiezan a buscar. Entonces, hay que estar atento, porque no podemos curiosear en raíces hebreas si no estás con un corazón entendido, sino que deseas oír sobre raíces hebreas, pero para refutar, para discutir, para ver las cosas que puedes criticar, etcétera, etcétera, etcétera. Así no se puede estudiar raíces hebreas. Raíces hebreas se tiene que estudiar con un corazón abierto a querer conocer la verdad. Entonces Dios, si tú no estás en la de buscar la verdad, el Ruach HaKodesh te cierra el entendimiento. Te lo cierra. Y no importa cuántas Biblias sepas, cuánta escritura, cuánto hayas ido a institutos teológicos. No. El Señor hace clic y tú mirando no ves. Oyendo no oyes. Porque no se busca al Señor en raíces hebreas desde la posición de no estoy de acuerdo. No, se busca pensando, y si ellos tienen razón, Señor, guíame a la verdad, porque yo quiero servirte con la verdad en la mano. Y quiero presentarme delante de ti aprobada, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y así es que un pastor llega a la presencia de Dios, y cualquier persona que tiene el Señor, si quiere la revelación, si quiere el conocimiento de raíces hebreas, si quiere entrar en una intimidad más profunda con el Eterno, la posición es de humillación. La posición es yo no sé nada. Porque de lo contrario el Ruach te cierra el entendimiento. Vamos para Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34. Dice que Yeshua les hablaba en parábolas al pueblo. Ahora preste atención a lo que dice Yeshua. Dice, conforme a lo que podían oír. Le hablaba por parábolas. ¿Por qué? Porque eso era lo único que ellos podían entender. Y en una parábola usted sabe que tiene que escudriñarla y escudriñarla y escudriñarla para ver qué quiere decir esa parábola. Y usted puede malinterpretarla, como ha pasado con nosotros en tiempos pasados. Las parábolas las tergiversábamos todas. Nunca entendimos las parábolas. Siempre le dimos una interpretación equivocada. Ahora, no todas las personas pueden oír las cosas profundas, porque aunque tienen buenas intenciones, estoy hablando de algunas personas que sí quieren averiguar sobre raíces hebreas, porque quieren acercarse al Señor. Ahora preste atención, no todas las personas pueden oír las cosas profundas, porque aunque tienen buenas intenciones, no reúnen los requisitos o la madurez necesaria y terminan confundidos y se van. Por eso era que yo le he estado pidiendo al Eterno que podamos llevar el conocimiento de raíces hebreas, la revelación de raíces hebreas, el mover de raíces hebreas de una manera tan sencilla que la persona que anhela conocer la verdad reciba la revelación. Porque si nos vamos a volar alto y a volar alto y a volar alto, no vamos a lograr la meta de buscar y traer a Efraín de vuelta.
No lo vamos a lograr, hermano. Créame que no lo vamos a lograr. El hecho de que nosotros usemos, los varones usen talí, los varones usen zizit, hablemos en hebreo, cantemos en hebreo, dancemos en hebreo, eso no va a convertir a nadie. No lo vas a devolver al redil de esa manera. Ahora, yo entiendo que es necesario esas quejilá. Son necesarias esas quejilá que vuelan a esa altura, que hablan hebreo, que todo es... Sí, hermano, son necesarias. Porque cuando ya tengan todo lo que adquirieron aquí, ellos van a buscar una congregación que esté volando a esa altura, porque ya ellos pueden volar a esa altura. En Ezequiel, el Señor da una visión. El agua le llega al sacerdote, al pueblo, a los levitas, en la planta de los pies primero. Aprenden a caminar la Torá, a caminar en la Torá, con un poquito de agua en las plantas de los pies, para limpiar su caminar, para el tevilá de su caminar. En ese proceso estamos nosotros. Ahora, que haya otra congregación que ya esté el agua en los lomos, no quiere decir que ellos estén bien y nosotros estemos mal, o que nosotros estamos bien y ellos estén mal. No, ellos están bien porque Dios les dio eso y Dios les preparó para que cuando los de aquí estén ya con el agua en las rodillas o con el agua en la cintura o ya esté cubierto y sepa nadar, que eso es cuando el Señor venga y se acabe la cuestión de que si Judá, que si Efraín, no, los dos van a ser el pueblo de Israel. Los dos pueblos van a ser pueblo de Israel. Judá es simplemente una de las tribus. Wow, me salí de aquí. Pero considero que fue el Rúa. No vayan a ser malinterpretadas mis palabras. No todas las personas pueden oír las cosas profundas, porque aunque tienen buenas intenciones, no reúnen los requisitos o madurez necesarias y terminan confundidos. Y me atrevo a decir que tampoco reúnen la inteligencia necesaria. ¿O usted piensa que la inteligencia de Dios es como la nuestra? Más nunca. Más nunca. Entonces, si nosotros no tenemos esa inteligencia espiritual y esa inteligencia personal, muchas veces, por más que querramos servir al Señor y entrar en las cosas profundas y meterse a estudiar el Talmud y llevar a cabo todas las cosas del Talmud, nosotros no se puede. Por más que querramos, no se puede. Y no nos vamos a frustrar por eso. Si nos tienen ahora mismo gateando, gateemos. Si nos tienen ahora mismo dando el solito, hagamos el solito. Si nos tienen dando el primer pasito, segundo pasito, hagamos los pasitos. ¿Por qué queremos correr? No vamos a competir con nadie. Cada pastor y cada congregación tiene que llevar a cabo la obra que Dios le ha dado para llevar a cabo, dentro de sus limitaciones. Entonces se confunden debido a que el mover de las raíces hebreas es una revelación que da el Eterno para buscar las ovejas extraviadas de Israel. Y no es superación personal. ¿Sabe? No es superación personal, ni para superación académica, ni para superación teológica, ni para creerse superior a los cristianos. ¿Ok? Porque los cristianos están donde tienen que estar por el momento.
Tan pronto venga el silbido de Dios sobre ellos, el cristiano despierta y empieza a buscar. Y no estamos en la de criticar a los cristianos, entonces. Esa es nuestra visión, es diferente. Nosotros somos el silbido de Yahweh, recogiendo las ovejas esparcidas de Israel. El susurro, el silbido. Tampoco es que estudiamos raíces hebreas para aparentar una espiritualidad superior delante de otras personas. O por rebeldía, porque hay creyentes que se van de las iglesias, son rebeldes y se van y entran a raíces hebreas porque están rebeldes con el pastor. No se trata de eso, raíces hebreas, sino que Dios, Elohim, les reveló a ese creyente verdadero, lo escogió el Eterno para usarlo para su silbido, para buscar las ovejas dispersas de la casa de Israel. Y como resultado de este llamado, se le da el privilegio de ver lo que otros no pueden ver, entender lo que otros no pueden entender y conocer lo que otros no pueden conocer. Usted trata de hablarle a un hermano suyo que lleva 100 años en el evangelio y usted le habla de esto y simplemente, no, ¿qué tú estás diciendo? No, no le llegó el tiempo. Vamos a Marcos. Capítulo 4, versículo 34. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Okay. Hay que desear de verdad ser un discípulo, de verdad. Y un discípulo es alguien en una actitud de aprender. No es la de criticar, déjame seguir al maestro para ver, no, para criticar, no tiene que ver con eso. Okay. Un ejemplo de esto lo vemos en una profecía que pronunció Simeón, quien fue un varón justo y lleno del Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh, como he explicado en muchas ocasiones, lo vuelvo a repetir, quiere decir espíritu de santidad. No quiere decir realmente Espíritu Santo. El espíritu de santidad fue puesto sobre nosotros para que viviéramos en santidad. Ok. Ahora fíjense bien. Lucas 2:25. Y aquí había un varón llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación ¿de quién era la consolación? No dice de otra nación, no dice Argentina, no dice Puerto Rico, no dice Cuba, no dice Europa, no dice Francia, no dice Roma ni jugando. Y el espíritu de santidad estaba sobre él y le había revelado por el espíritu y le había revelado por el espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido de Adonai o del Señor. El versículo 27 y 28 dice que movido por el Ruach HaKodesh, él llegó al templo y tomó en sus brazos al niño y bendijo a Yahweh. Note que no bendijo a otro que no fuera Yahweh, el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque fue a Israel a quien Dios le prometió un Salvador para salvación, para redención, para restitución y consolación de Israel. Eso es de Israel. Y esto lo tenemos que tener bien claro. Si queremos tener una relación íntima con el Señor, amar a Israel, amar a Yeshua, saber quién realmente es Yeshua y conocer nuestra identidad y cómo tenemos que caminar dentro de esa identidad. Okay. Lucas capítulo 2, versículo 29. Ahora, mira cómo él dice.
Ahora, Señor, despide a tu siervo en Shalom conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, preste atención ahora, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los demás pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿De quién es la gloria? ¿De la iglesia? No, de Israel. ¿De la iglesia católica? No, de Israel. No es de ninguna denominación, no es de ninguna religión, es de Israel. Es para la gloria de Israel, es para exaltar a Israel, por cuanto creyó y obedeció la Torá. Y de ellos salió el Señor, Yeshua HaMashiach, el vencedor. Bien, aún más le prometió ir él mismo personalmente a buscar sus ovejas. Personalmente. Y esta es la parte importantísima de nosotros, primicia, que hemos sido llamados a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto que vamos a leer ahora, y yo le pido a los pastores, a los ministros, a los líderes que me están viendo por las redes sociales, que presten atención, porque voy a tocar un punto verídico, real, pero muy delicado. Ahora, si yo lo reconocí y yo me atreví decirlo a una congregación entera, y yo me atreví seguir instrucciones del pastor Diego Higuita, y si yo me atreví mantenerme firme en la revelación que se me estaba dando, amado pastor, yo creo que usted también puede hacerlo. Amén. Mucho más que es varón. Nunca voy a olvidar el día que el pastor Diego Higuita me dijo, el título de apóstol lo tienes que eliminar. Y al otro día no aparecía por ningún sitio la palabra apóstol. Y todo esos orgullo, esa arrogancia de títulos, Dios te los va a quebrar. Te los va a quebrar. Si eres un pastor de verdad. Porque no todos los pastores que están pastoreando son del Señor. Y lo tengo que decir con honestidad. Le prometió, ahora, en otras palabras, le prometió a Israel que él no enviaría a nadie a buscar las ovejas de Israel, sino que él iría. ¿Por qué? Bueno, yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué le hace esa promesa a Israel? ¿Y por qué le dice a Israel, Israel, no te preocupes? Yo personalmente, preste atención, por eso es que Yeshua es Yahweh. Yo personalmente voy a buscar mis ovejas. Por eso es que estamos aquí nosotros. Porque él prometió a Israel tal cosa. Bueno, porque los pastores que él envió para llevarles el mensaje de las buenas noticias se corrompieron, abusaron de las ovejas de Israel, las maltrataron, le quitaron el dinero. No la sacaron o no la sanaron de las enfermedades, no les vendaron las heridas, no las consolaron. Yo voy a hacer una pregunta. ¿No estábamos nosotros en rediles donde no estábamos siendo sanados realmente? Donde no estábamos siendo consolados realmente.
donde se nos hablaba dulce, pero usted seguía estancado en lo mismo. Entonces, no la sanaron de las enfermedades, no les vendaron las heridas, no las consolaron, y encima de eso les enviaron una palabra de maldición y de rechazo del Padre. Las ultrajaron, las abusaron. Y usted dirá, no puede ser. Cuando yo leía esto, yo me tiraba al suelo y yo decía, yo espero no ser uno de estos pastores que tú estás mencionando aquí, porque estoy temblando. Vamos para Ezequiel ya mismo, 34, pero escuche esto. En el año 1242 en Francia y en el año 1553 de Roma, la iglesia tradicional, por órdenes del Vaticano, mandó a quemar públicamente todas las cartas y escritos de los apóstoles a los romanos, porque eran manuscritos escritos en el idioma hebreo. Y lo hicieron. Le quitaron la comida a los hijos de Israel. Nos quitaron la verdad. Quemaron los manuscritos. Quemaron el Talmud. ¿Por qué? Porque quisieron ocultar que toda la escritura fue entregada a Israel y no a Roma. Okay. Y jamás Elohim le entregó las escrituras a los romanos. Jamás hizo eso. Y naturalmente, hasta el día de hoy, se ha querido ocultar que el pueblo de Elohim se llama Israel. Hermano, y se ha levantado una fortaleza en las mentes de nosotros que para derrumbar eso, Dios tuvo que hacer milagros. Nosotros somos un milagro. Nosotros lo queríamos, nosotros peleamos con esto. Los pastores que entraron a Raíces Hebreas perdieron sus congregaciones. Yo perdí mi congregación. Se quedaron 8, creo. Llevo un añito pastoreando realmente. Y le doy gracias al Eterno que el Señor, ya tenemos por lo menos unos 30. Que no se reúnen todos a la misma vez, es otra cosa, pero más o menos eso es lo que... Y eso es mucho, créame, para revelación de Raíces Hebreas. Pero, como digo yo, no contaron con la astucia del Eterno, Adonai, para este tiempo. Quemen todos los libros que ustedes quieran. Quemen todas las Torah que ustedes quieran. Quemen todo el Talmud que ustedes quieran. No se preocupen. Denle mentira a mi pueblo Israel. No se preocupen. Que yo mismo me voy a encargar de llegar y buscar las ovejas. Y no está hablando de Yeshua aquí. Es parte esto de Yeshua, sí. Pero tiene que ver con el mover de ahora. Porque se nos ocultó realmente quién es Yeshua. Se nos ocultó que Yeshua es un israelita de la tribu de Judá. Que Yeshua usó Zikzit y los usa todavía. Usó Talí y lo usa todavía. Resucitó como un israelita judío. Porque he escuchado pastores decir que cuando Yeshua resucitó, resucitó como gentil. Yo nunca he escuchado un disparate más grande que ese. Yeshua era trigueño, tenía el pelo crespo, una nariz horrible, no llamaba la atención a nadie. Dios lo hizo, lo creó así. Dios se hizo ese tipo de cuerpo para no provocar ningún tipo de atracción, ni de hombres ni de mujeres. Tampoco tuvo hijos ocultos, como enseñan por ahí. Porque dice la Escritura que antes de que
él llegar a tener hijos, fue cortado de la tierra. Y no se le conoció descendencia. Lo dice clarito en la Escritura. Así que Yeshua no tuvo hijos. Sus hijos somos nosotros. Porque Yeshua es Yahweh, que vino a buscar sus hijos. Y nosotros somos sus hijos, que somos Israel. Bien, vamos para Ezequiel 34, porque a pesar de 2000 años de mentiras, y la teología del reemplazo se llama eso, donde la iglesia cristiana pues pensó en un momento y lo puso así y lo enseñó en teología, de que como Dios había desechado a Israel, pues él tomó a la iglesia cristiana como tal, o al cristianismo, y lo nombró que el cristianismo era Israel. No, señor. No, señor. Nunca Yeshua enseñó eso. Ni siquiera lo dijo, lo mencionó jamás. Ezequiel 34:11. Mire lo que dice el Señor. Porque así ha dicho Yahweh Adonai. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. De sus ovejas esparcidas. Métalo en su mente. ¿Sus ovejas qué? Esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. El día nublado, o el día de la ignorancia, el día de la oscuridad. Y yo las sacaré. Notemos que está hablando en primera persona. Y él las sacará de los pueblos. Y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra. ¿Cuál tierra? Entonces no vamos para el cielo, sino que vamos para Israel. No es para el cielo que vamos. Y se nos enseñaron que cuando morimos nos vamos para el cielo. Eso no está en la Biblia. No está. Ahora hay que tener un corazón bien abierto a estudiar las escrituras y estudiar raíces hebreas para darte cuenta. Espérate, pero si aquí dice que para dónde vamos es para Israel, pero entonces, ¿y lo del cielo dónde está? Pues no está. Pero si me enseñaron que yo iba para el cielo, bueno, el día que tú encuentras el verso bíblico me lo dice, pues yo nunca lo he encontrado. Y yo las sacaré, ok. Y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. Amado, ¿cuál es nuestra tierra? Amado, nuestra tierra es Israel. Amado, nuestra tierra es la misma de Yeshua. Nuestra tierra es Israel. Y las apacentaré. Oiga bien, las apacentaré. ¿Qué quiere decir apacentar? Pastorear con delicadeza. Pastorear con ternura. Yo he fallado en esto montones de veces. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne y cuando las ovejas como que no entienden, pues uno se va poniendo caliente y se va calentando y uno dice, ¿y cuántas veces voy a repetir lo mismo? Y ¡pum! Y se me escapó. Y se sale un chicharrón por ahí. Entonces yo me he propuesto, no, esto no me puede suceder más. No quiero que pase más. No quiero. Y cada uno de nosotros tiene que trabajar en su carácter y perfilar su carácter. Y por eso es bueno Shavuot. Porque usted va meditando en su carácter, haciendo cambios. El Señor le va señalando y le va señalando y le va señalando. Y entonces, esta soy yo, y esto está, ay Dios mío, está tan bien, oh Dios mío, yo es que tenemos que hacerlo así. Porque eso es lo que es caminar en humildad. Caminar no es humildad. Caminar en humildad no es que yo haga así cuando tú me hables y me entres a bofetar y yo te ponga al otro lado para que me dé la otra bofetada. De eso no se trata. Cuando vamos a raíces hebreas entendemos a lo que Yeshua se refería.
era que si tú sufrías por causa de él, una bofetada por causa de él, por causa de la Torá, por causa de la salvación y por causa de lo que el Eterno estaba haciendo, si tú tenías que poner la otra mejilla, la ponías porque no te vas a echar hacia atrás. Eso es lo que quiere decir. No es que te dejes entrar a palo. ¿Usted entiende por qué es importante estudiar Torá y estudiar raíces hebreas? Ahora, 14. En buenos pastos las apacentaré. En los montes altos de Israel estará su aprisco, o sea, su protección. ¿Quién decía estas palabras? Yeshua. ¿Por qué? Porque él era Yahweh en persona. En buenos pastos las apacentaré. En los montes altos de Israel estará su aprisco, o sea, su seguridad, su protección. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh. El aprisco es el sitio donde se reúnen las ovejas. Por ejemplo, la congregación, este lugar es un aprisco. La congregación es el aprisco. Es aquí que Dios nos alimenta, es aquí que Dios nos cuida, es aquí que Dios nos protege, es aquí que Dios nos sana. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que nos enseñaron? Bueno, que nosotros podemos saltar de aprisco en aprisco. ¿Cierto o no es cierto? Coge para acá, coge para allá. Y da la casualidad que ninguno de sus lugares eran apriscos. Interesante. Yo apacentaré, versículo 15, mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Yahweh. Yo buscaré la extraviada y haré volver al redil la descarriada. Oiga y preste atención ahora, amado de las redes sociales. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Las apacentaré con mi Torá. ¿Por qué Elohim mismo tuvo que venir a buscar sus ovejas? Porque los pastores que fueron enviados, voy a cambiar la frase, porque los pastores que fuimos enviados, para incluirme, porque los pastores que fuimos enviados, pues nos pusimos desobedientes y no cumplimos con nuestra asignación de manera correcta. Porque fuimos enviados a las ovejas esparcidas, dispersas, extraviadas de Israel y no cumplimos obedeciendo la Torá. No lo hicimos. Y eso extravió las ovejas aún más. Mire lo que dice. Nosotros le dimos la espalda a la Torá, alegando que Yeshua revolucionó el sistema del gobierno del reino de Israel. ¿Por qué usted dice eso, pastora? Bueno, porque en Ezequiel 34, versículo 2, vamos para allá. Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Están entendiendo? No está hablando del Israel que está allá en Jerusalén, no, está hablando del Israel esparcido. ¿Ok? Hijo de Adán profetiza contra los pastores de Israel, o sea, los pastores del pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano, aunque no lo sabe, es las ovejas perdidas de Israel. Por eso dice el Señor, Israel aquí. Nosotros fuimos llamados y puestos por Dios a pastorear las ovejas perdidas de la casa de Israel y a recogerlas y a juntarlas y a prepararle aprisco, redil. Y no lo hicimos. No lo hicimos. Y se va a dar cuenta que estoy hablando verdad. Mire,
profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Adonai el Señor. Ay de los pastores de Israel. Amado, notemos que está hablando a los pastores de Israel, a la casa de Efraín y no a la casa de Judá. Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿Cuántas predicaciones yo no inventé? Un montón. Tenía una habilidad que ahora tengo problemas en predicar la verdad como es. Porque me acostumbré a darle una vuelta a todo. Pues me volví una experta de esa manera. Entonces ahora el Señor dice, tú eres una experta dándole vuelta a mi palabra. Ahora yo voy a enseñarte a ti lo que es buscar de verdad para que puedas entender. Y yo muchas veces, y tengo testigos, Pastor Diego, yo lo llamaba todos los días llorando porque no entendía. Todos los días. ¿Cómo voy a pastorear? Porque él para colmo me había dicho que tenía que ir a la pastorear. Y yo no, Señor, no puedo. Yo no sé nada, yo no entiendo nada. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Y es el Señor. Y eso es lo más tremendo, que el amor del Señor hizo eso con nosotros. Y las ovejas se ofendían porque yo decía que yo no sabía. Porque el que llega quiere que el pastor sepa 7 veces más que ellos. Y si no sabe 7 veces más que ellos, el pastor no sirve, es una porquería. Sí, dígate 45 años de mi vida pastoreando. A ver si es verdad que tú tienes los pantalones. Estoy hablando porque son cosas que hay que hablarlas. Porque hay muchos pastores que están allá sufriendo y no saben qué hacer con su rebaño. Y ellos tienen que entender que todo lo que aprendiste en el cristianismo, tú lo tienes que meter dentro de una maleta y guardarla en un closet. Y empezar de cero. A aprender. Y a romper todas las fortalezas que se te levantaron mientras estuviste en la etapa primera a esta. Que también era necesaria porque por ahí tenías que pasar. Yo le he dicho al Señor, pero ¿y por qué no me revelaste esto a tiempo? ¿Por qué te tiene que revelar esto ahora? Pero el Señor quiso que fuera ahora. Para testimonio a muchos pastores que tienen mi edad y están temblando, encerrados dentro de un closet porque no saben qué hacer ni qué decirle a las ovejas, porque enseñaron un montón de cosas mal enseñadas. ¿Y ahora qué hago? Yo daba vueltas en mi apartamento. Y yo era, ¿y ahora qué yo hago? ¿Y ahora cómo yo hago? ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué les digo? Pero ¿por qué tú me revelaste esto? Mejor no me hubieras dicho nada. Entonces llamaba al pastor Diego. Y el pastor Diego me decía, lee para allá. Y yo decía, pero es que ni las para allá las entiendo. ¿Tú me entiendes? Bueno, estoy siendo sincera porque muchos pastores están como yo estaba. Se lo digo porque me llaman. Me llaman y me lo dicen. Claro, para ellos yo sé mucho. Pero para muchos que llevan muchos años en raíces hebreas, yo no sé nada. Y es verdad, yo no sé nada. Pero ellos tampoco saben mucho, ¿sabes? Porque aquí nadie sabe mucho. Estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Nadie sabe nada. Sócrates decía, yo solamente sé una cosa, que no sé nada. Ok. Mire. Dice, los pastores, ustedes se apacientan a sí mismos, que ustedes no apacientan los pastores a los rebaños. Está diciendo, ¿no se supone que los pastores apacienten a los rebaños? Mira, te comes de ellos la carnita. Te viste con la ropa que ellos te dan. Cuando ves una gordita, ¡pum!, la degolla.
pero tú no apacientas las ovejas. O sea, en otras palabras, te alimentas de ellas, te vistes de ellas, pero no apacentáis a las ovejas. Mira el verso 3, clarito lo dice. No fortaleciste a las que estaban débiles. No curaste a la que estaba enferma. Versículo 4. No vendaste la perniquebrada. Ahora, ¿usted sabe cuál es la perniquebrada? La que cojea. ¿Pero por qué cojea? Porque la perniquebrada en la escritura llaman a la oveja, o el Señor llama perniquebrada a la oveja, que a cada rato se escapa y a cada rato se va del redil y se va para otra congregación y después salta de esa congregación a otra congregación y después salta de esa congregación hasta que el Señor viene y dice, yo le voy a cortar la patita a este, le voy a quebrar la pata. Le quiebra la pata, el pastor le encuentra con la pata quebrada, se la pone en el hombro, la venda y la devuelve al redil, y esa oveja en agradecimiento nunca sale de al lado del pastor. Pues hay gente así allá afuera. Bueno, no vendaste la perniquebrada, ni devolviste al redil a la que se descarrió. No buscaste la perdida, sin embargo te enseñoreaste de ella con dureza y con violencia. Y leamos el versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor. Oiga bien, porque las ovejas se piensan que ellos se pueden apacentar a sí mismas. Ellos no necesitan un líder, ellos no necesitan un pastor, ellos no necesitan un redil, porque ellos tienen a Yeshua como el pastor. Hermano, usted tiene que estar en el redil. Usted tiene que tener una congregación con un pastor bueno, con un pastor que estudia, con un pastor que se humilla delante de Dios, con un pastor que dice, yo no sé nada, Señor, guíame, con un pastor que le interesa dónde tú estás, que le interesa si te falta dinero, que le interesa si no tienes ropa, que le interesa, que se preocupa por ti. Un pastor así pertenece al redil del eterno Adonai. Anduvieron perdidas, dice, mis ovejas, por todos los montes y por todo collado. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Ahora, amado, leamos los dos últimos versos que Elohim desea decir a los pastores. Porque yo sé que muchos pastores me están escuchando. Porque me han llamado. A los pastores que están pastoreando negligentemente. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Vivo yo. Quiere decir, como que yo vivo. Te digo que por cuanto mi rebaño y mis ovejas fueron expuestas para ser presa de las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron a mis ovejas, buscaron, ay Dios mío, no buscaron mis ovejas, sino que se apacentaron a sí mismos y no a mis ovejas. Yo estoy contra ustedes. Pero esto no es nada. Deje que ustedes sigan leyendo lo que Dios nos dice a nosotros los pastores que pastoreamos durante todos estos 2000 años, y pastoreamos apacentándonos a nosotros mismos. O sea, haciendo las cosas a nuestra manera. No Torah, no Shabbat, no luna nueva, no fiesta. Conteo del Omer, ¿de qué tú estás hablando? Nunca se han enterado de eso. Y celebran el Pentecostés y no saben lo que celebran. No sabíamos lo que celebrábamos. Y quiero que sepan, amados, que yo me pongo en el número 1. O sea, yo fui así también. Yo no estoy criticando a nadie, yo fui así también, porque yo enseñé lo que me enseñaron.
todos nosotros, todos los pastores, enseñamos lo que nos enseñaron. Hubo pastores buenos que fuimos sinceros en nuestra enseñanza y hubo pastores buenos que sabemos que también, pues para ellos, pastorear es un negocio. Pero no estamos hablando de ese pastor, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los pastores que el Señor llamó a pastorear. Estamos hablando de los pastores verdaderos que fueron enviados a la casa de Israel. Vivo yo que por cuanto mi rebaño y mis ovejas fueron expuestas para ser presas de las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron a mis ovejas, sino que se apacentaron a sí mismos y no a mis ovejas. Yo estoy contra ustedes y demandaré mis ovejas de las manos de ustedes y les haré dejar de apacentar mis ovejas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Y se te acabó la iglesia porque te la voy a quitar. Y eso, usted y yo somos parte de esa profecía, porque nosotros estamos viendo miles de iglesias en los Estados Unidos cerradas. ¿Las cerraron los pastores? No. El Señor dijo que les iba a cerrar las iglesias. Cuando vino la pandemia, el Señor cerró y paró la iglesia. Y el Señor hizo que las ovejas de Él se arrodillaran, se humillaran y le hablaran y le dijeran qué tenían que hacer porque sentían dentro de ellas que algo andaba mal. Yo estoy contra ustedes y demandaré mis ovejas de las manos de ustedes. Les haré dejar de apacentar mis ovejas. Ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no comerán más de ellas. Se acabó el jueguito de comprar carros a nombre con el dinero de la iglesia, de comprar casa con el dinero de la iglesia y después decir la bendición del Altísimo está sobre el ungido de Yahweh. Y cuando yo decía a las personas, todos estos pastores multimillonarios que dicen que hicieron mucho dinero con las ovejas, pobrecitos de ellos, porque yo sabía que les iba a llegar el momento. Hermano, yo les voy a decir una cosa. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Mire, ni Dios está jugando ya las iglesitas, ni nosotros podemos jugar con el Señor. Ya no. Se acabó el coqueteo. Se acabó el coqueteo. Porque a nosotros nos encanta coquetear. Se acabó. Y sé que algunos pastores, ministros y líderes no creerán que su congregación son las tribus de la casa de Judá. Yo sé eso. No creen que la iglesia, la quejilá, son las ovejas del eterno Adonai. Pero yo te voy a demostrar en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado. Te voy a demostrar ahí mismo, en el Pacto Renovado, que la iglesia son las 12 tribus de Israel. ¿Están dispuestos? Yo lo voy a demostrar por la Escritura y los que están aquí que ya llevan años lo saben. En la carta epístola a Santiago 1, que le cambiaron el nombre, no es Santiago, es Jacobo, quien era el hermano de Yeshua, el hermano biológico de Yeshua, supuestamente. Dice, Jacob, un siervo de Elohim y de Adonai Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están dispersas en el extranjero, saludos. Así empieza la carta. ¿Qué dice la carta? Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación. Cuando vas a los originales dice, a las 12 tribus que están dispersas en el extranjero, saludos. Así que nosotros estábamos pastoreando las 12 tribus y no lo sabíamos. Y los pastores de afuera, que no tienen esta revelación, quiero que sepa que están pastoreando las 12 tribus de Israel.
y que Dios te va a demandar esas ovejas de tus manos. Y que no te puedes quedar en el desierto dando vueltas. Y después viene Primera de Pedro, porque están los que son bien teológicos y dicen que si no hay más de 2 versículos bíblicos, no lo creen. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Pedro, un apóstol de Yeshua, Hamashiach, a los expatriados dispersos. Dispersos, que se encuentran en pronto, en galaxias, aquí, allá, al otro lado y en el otro lado. Y menciona todos los sitios donde están. O sea, que los pastores hemos estado pastoreando todos estos años a las 12 tribus de Israel y ni lo sabíamos. Eso sí, supimos apacentarnos a nosotros mismos. Entonces, estas epístolas fueron escritas a los expatriados de Israel, porque dice en otros lugares a los expatriados de Israel y a los que se encuentran dispersos. Y les llama expatriados porque a ellos se les privó de la ciudadanía de Israel. Vamos a ponernos de pie para orar. Yo espero no haberme tardado mucho, me tardé mucho. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno, poderoso Rey, soberano amo del universo. Tu nombre es tan santo que nuestros labios lo pronuncian con temor. Sabemos que estás en medio de las congregaciones, buscando, recogiendo las ovejas perdidas de Israel, tus ovejas. Ten misericordia de nosotros, los pastores, que por ignorancia no supimos llevar a cabo nuestra función y nos enseñoreamos de las ovejas y las maltratábamos y hacíamos cosas incorrectas delante de ti. Ahora llegó el tiempo de recogerlas por medio de tu Ruach HaKodesh. Has enviado el silbido apacible para recoger a Israel. Estamos agradecidos de haber sido escogidos, pero pedimos que esta predicación llegue a los hogares de muchos pastores. Más de llegar a las ovejas, te pedimos que llegue a los pastores y que ellos entiendan que sus congregaciones no son la iglesia gentil, que sus congregaciones son Israel. Una quejilá, una congregación israelita. Permite que ellos reciban la revelación. Permite que ellos capten el mensaje. Siembra esta semilla en el corazón de ellos, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Y derrama sobre nosotros tu quejilá. Derrama un llamamiento al pastorado correcto. Y pon en nosotros el Ruach HaKodesh para sanar, para libertar, para recibir a la oveja maltratada, a la perniquebrada, a la enferma, y que ellos aquí sean restaurados y entren en obediencia a la Torá. En el nombre de Mashiach te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga. Baruch Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta ministración
Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 305-916-9015. Dios me lo bendiga. Shalom. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un servicio y una enseñanza más de Primicias Ministries. Es importante recalcar y recordar de que Primicias Ministries es una congregación o quejilá de iniciación o de transición a las raíces hebreas desde sus respectivas creencias. Esta congregación está diseñada para apoyar a aquellos que dan sus primeros pasos en las raíces hebreas de nuestra fe bíblica. Recuerden de acompañarnos, de seguirnos en las redes sociales y en la información que aparece en pantalla a través de Facebook, donde usted se puede comunicar y conectar con nosotros todas las semanas a través de cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través de esta plataforma en las redes sociales. También nos puede seguir a través de YouTube y en las demás redes sociales que aparece en pantalla. Bendiciones, Baruch Hashem y Shalom Shalom a todos ustedes. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries.